revelar una fórmula secreta o una única fórmula para abordar metodologías de innovación y design thinking en el ámbito de la movilidad. Es más bien trasladaros y compartiros, pues eso, unos principios, razonamientos, conceptos que aplican a distintas metodologías de diseño que aplicamos y que creemos que son muy oportunas tener en cuenta hoy en día en el ámbito del diseño, de la innovación y a la hora de crear y lanzar pues, nuevas soluciones, servicios y productos en el ámbito de la movilidad. Como os decía, hoy venimos dos personas representando a la compañía. Yo soy el director general y Laura es la responsable del equipo de Strategic Innovation. Y para terminar de cerrar o daros un contexto más completo sobre la compañía, aquellos que no nos conozcáis, Lucid es una agencia de innovación y diseño estratégico. Básicamente conceptualizamos experiencias, diseñamos productos y soluciones pues para clientes de todas las tipologías, ¿de acuerdo? Y lo hacemos con 4 líneas de negocio principal o 4 departamentos, que sería el ámbito de innovación estratégica, y aquí hay toda la parte de research, investigación cualitativa, insights de usuarios y conceptualización de nuevos servicios y negocios, y luego el diseño industrial, que es por lo que se nos conoce y se nos reconoce desde que empezamos en la compañía hace unos 13 años, diseño de producto digital y luego la parte de diseño de espacios, que no tendríais que verlo como unos proyectos de interiorismo, sino proyectos mucho más experienciales, con mucha óptica de negocio, donde estos diseños industriales y digitales pues están combinados para ofrecer estas experiencias digital, ¿vale? Hoy nos han pedido que habláramos de innovar con el usuario en el centro. Nos gustaría empezar con esta frase que a mí personalmente, bueno, la encuentro preciosa y creo que va muy en línea de lo que veremos a continuación, ¿no? Y esto es para mover a las personas, primero hay que entender qué las mueve por dentro. Todo este tema de propósito, de interés, de entender el qué más allá del qué, ¿no? Y es una cosa que en las siguientes slides pues podremos entrar en más detalle. Pasaremos por una serie de puntos, no os preocupéis por la extensión, pero son distintos conceptos que sí queríamos poner encima de la mesa hoy y compartiros en cuanto al nuevo paradigma, la realidad que nos encontramos a día de hoy, tema de drivers de innovación y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, nuestra visión de cómo hay que descifrar la user experience a día de hoy, sobre todo en el ámbito de la movilidad, una primera introducción a temas de flujos, metodologías que aplicamos o que es conveniente tener en cuenta, 3 palancas que creemos que van a condicionar bastante el próximo lanzamiento de innovación en el ámbito de servicios y productos, unos aspectos relacionados con dónde poner foco en la actualidad a día de hoy, temas, digamos, más candentes. Por último, un tema de generación de valor y un wrap-up final a modo de conclusiones. Y luego, pues daré paso a mi compañera Laura para que se introduzca un programa de innovación de servicios que hemos creído oportuno pues haceros llegar al final de esta sesión para aquellos que estéis interesados en profundizar un poco más en todo lo que se cuente, pues ver si tiene sentido hacerlo extensivo a vuestras compañías o a vuestro día a día en el ámbito profesional. Bien, en cuanto al nuevo paradigma, nosotros, bueno, nos damos cuenta que la única constante que hay es el cambio. Así de claro, y el cambio a nivel de cambio de escala, cambio de velocidad, cambio de necesidades, intereses, cambio de expectativas y que este cambio es en el que tenemos que convivir continuamente, ¿no? Y lo vemos en todos los proyectos, no solo en vuestro sector. Y aquí pues se plantea una pregunta muy fácil, si queremos pues liderar ese cambio, abrazarlo y de alguna manera pues ser pioneros en esas transiciones que se nos presentan delante o si por alguna razón pues preferimos pues intentar perseguir estos cambios y adaptarnos como podamos, ¿no? Pero la realidad es que el cambio está presente y es presente, es como de alguna manera omnipresente y lo veréis a continuación. Esto nos lleva a un primer concepto que queríamos poner encima de la mesa, que es el tema de los diseños evolutivos. De alguna manera es como un primer framework o mindset con el que abordar estos proyectos de innovación y es entender que hoy en día los equipos, los recursos, los proyectos se tienen que organizar para realmente lanzar soluciones al mercado, servicios o productos que estén pensados para evolucionar desde el día 1 o desde el día 0. Y todavía hay muchas compañías que tienen una visión muy de tras un trabajo arduo de investigación, de diseño, de testeo, de validación, de lanzar un producto o una solución al mercado y verlo como un gran hito o milestone en la compañía, como algo monolítico que se lanza y luego realmente presenta muchas dificultades o muchas problemáticas el que esto vaya afrontando etapas de mejoras incrementales y evolutivos, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo hizo muy bien y lo entendieron muy bien en el ámbito del diseño de producto digital, con el tema de los sistemas de diseño, y otras herramientas que tienen para saber que cuando lanzan un producto desde el día 0 están pensados para evolucionar. Entonces, cualquier cosa que lancemos, y hoy hablaremos muchas en continuo, de producto, servicio y negocio, cualquiera de estas 3 variables, que tengamos muy claro
que hoy en día no pueden ser monolíticas y desde el momento en el que salen al mercado tienen que estar diseñadas, pensadas y estructuradas para que puedan evolucionar. Y esto es algo que nos afecta a nivel de metodología, de procesos, incluso de los equipos que tenemos dentro de las compañías, ¿vale? En cuanto a drivers de innovación, la conclusión a la que llegamos pues, tras todos estos años trabajando en el ámbito de la innovación es que de alguna manera el driver para la creación de valor ha cambiado a lo largo de los años y va buscando nuevos territorios de oportunidad. Y realmente la UX ha ido ganando relevancia en todos ellos. Aquí empezamos pues hace ya mucho tiempo, quizá algunas compañías aún están ancladas ahí, pero creo que es forma bastante parte del pasado, el tema del product centric, ¿no? De considerar la ventaja competitiva como la mejora productiva de los productos, el meterle prestaciones concretas al producto, ponerlo en el centro de las decisiones. Luego creo que todos entendimos que poner el cliente en el centro pues era una oportunidad para tomar mejores decisiones estratégicas, precisamente para definir qué productos y servicios eran necesarios. Luego apareció toda la capa de data, ¿no? El concepto de data driven. Incorporar, recopilar, interpretar, analizar, usar esos datos nos permitía pues, mejorar nuestras decisiones de negocio y customizar el servicio pues, para el usuario, stakeholder o cliente en cuestión, ¿vale? Y luego hemos ido pivotando a una versión un poco más holística, que es el People Planet Centric, y ahí introducir pues ya también el propósito de triple impacto, el medio ambiente, en toda nuestra generación de la propuesta de valor. Y incluso siguen otras cosas que no es que vayan de una manera lineal, que conjugan y viven todas ellas en sintonía, como el Business of Experience, Business of Digital y alguno otro, que luego entraré más en detalle. Claro, todos estos cambios se han ido sucediendo, algunos han sido más perceptibles, otros más imperceptibles, algunos de ellos siguen conviviendo entre ellos, pero lo que sí nos damos cuenta es que en el ámbito de la movilidad pues hay que volver a aplicar también un cambio de escala en cómo desciframos esta UX, cómo la interpretamos o cómo trabajamos a diseños de productos y soluciones centrados en el usuario, ¿no? Y este cambio de escala es interesante porque cuando hablamos, ¿no? Del customer centric, al final hay una visión muy de cliente en el centro, una visión muy mercantil y afloraban preguntas como ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos que el servicio funcione para el cliente? ¿Cómo venderle este producto o este otro? ¿Cómo logramos que compre un ticket pues, para viajar en un medio de transporte u otro? Luego ya vimos que esto era una visión mucho más amplia, con muchos más matices, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Y ahí con conceptos como el user-centric, el usuario se pone en el centro, el usuario en toda su diversidad, es una visión mucho más humanista, mucho más experiencial. Y aquí es donde, cuando hablo de este cambio de escala, empiezan a aparecer estas capas, ¿no? Como tiene una cebolla y va cogiendo profundidad el tema, ¿no? Y hablamos pues del usuario en clave individuo, que sería esta singularidad. Algunas veces cuando hablamos de algunos colectivos pues usamos arquetipos de usuario, lo que en muchos casos se llama también el buyer persona, que es una visión reduccionista de un pequeño colectivo. Luego tenemos la ciudadanía, ¿no? En clave ciudad. Aquí ya estamos hablando de conceptos como la comunidad. Podemos darle otra capa de profundidad, otra escala, como es la sociedad, un aspecto más en clave cultura, entran en juego aspectos relacionados como los valores, principios, legado cultural, imaginario colectivo, y luego ya si nos ponemos en un modo aún más amplio, pues como seres humanos y en clave planeta, pues ya entra toda la parte de entorno, medio ambiente, y aquí la pregunta que normalmente aflora es cómo generamos un vínculo que tenga sentido para el usuario, ¿no? En la última pantalla, pues que nos encontramos este concepto que os comentaba del People Planet Centric, donde el sistema, y luego hablaremos bastante de sistema, lo ponemos en el centro, ¿no? Porque al final el sistema se compone de todos estos stakeholders y usuarios con todas sus diversidades, matices y riquezas, las que realmente terminan definiendo el sistema. Y con una visión más de sistema, o esta visión más holística, es cuando empiezan a aparecer preguntas pues como la movilidad trasciende o impacta en la sociedad, el planeta y todo esto, ¿no? Claro, aquí cuando entendemos estos cambios, cómo vemos los drivers de innovación y este cambio de escala en la UX, nos pasa una cosa, que entramos en el tema de flujos y metodologías y aparece esta paradoja del diseño de user experience que nosotros mismos arrastramos y luchamos contra ella, que es esta linealidad versus neuronalidad, ¿no? De que realmente hemos estado utilizando metodologías y maneras de investigar que se trabajan de una manera lineal, incluso temporal, ¿no? Todo el tema de journeys de usuario, los customer journeys, el experience map, de todos estos stakeholders que tienen o que participan a la hora de diseñar un producto, una solución, un servicio, un negocio, pero realmente luego tenemos la necesidad de aplicar un diseño sistémico que sea más circular o más neuronal, ¿no? Y esta paradoja, sin duda, presenta algunos retos y que sí, os invito a reflexionar y que lo podemos hablar también más adelante.
Aquí abrimos dos grandes melones. Por un lado, en el bloque de investigación, dos áreas, que es User Journey Experience Map, y luego trataremos el tema de diseño, ¿vale? En cuanto a investigación, bueno, a User Journey, básicamente yo veo el reto que se nos presenta hoy en día es lograr esquivar lo obvio y descubrir lo esencial, ¿no? Y esta frase para mí lo resume muy bien porque hoy en día hay mucho dato que interfiere, hay mucho insight que no es relevante, que genera ruido. Y creo que nuestro reto como equipos de innovación y de diseño es lograr hacer la criba adecuada, ¿no? Y encontrar eso que realmente es esencial. Y utilizar aquí hay una diversidad de técnicas bestiales, he puesto solo algunas, que las que utilizamos día a día en nuestros proyectos, unos más de investigación cualitativa, otros más de investigación cuantitativa, pero que todos perciben un mismo fin, ¿no? Y encontrar esos insights que realmente son diferenciales y trascendentes y nos van a permitir realmente encontrar territorios de oportunidad para la innovación que tengan sentido y que sean sostenibles a largo plazo. Y hoy en día, con tantos datos y tantas evidencias, pero quizá no suficientemente bien documentadas o analizadas, pues yo creo que nos exponemos a diseñar con algunas hipótesis que no están suficientemente bien validadas, ¿no? En cuanto al mapa de experiencia, aquí el reto que se nos presenta es encontrar el propósito como motor del cambio y en el propósito está la clave, no solo el qué pasa, qué usan, qué utilizan, qué dicen, qué consumen, sino entender el por qué, ¿no? Y esta innovación desde el why o desde el por qué, que al final le da sentido y le da propósito, es lo que realmente es diferenciador hoy en día y es en lo que nos tenemos que esforzar. Porque obviamente con las metodologías y herramientas de investigación que os enseñaba antes, pues pasamos y documentamos y entendemos lo que piensa. Seguramente también nos es más fácil pues, entender lo que dice, lo que siente incluso, pero finalmente vemos que lo que hace a veces es radicalmente distinto de lo que decía que pensaba, decía o sentía. Todo esto conforma este universo del mapa de experiencia del usuario, pero lo importante aquí no es finalmente incluso ver lo que hace, sino entender por qué lo hace, ¿no? Y esta foto a mí me gusta muchísimo porque todo el mundo la conoce, es muy típica para explicar, ¿no? Esta dicotomía entre diseño y user experience. Y seguramente lo primero que pensamos es decir, ostras, pues mira, está pasando, hicimos un diseño con unas hipótesis y unas expectativas a nivel de experiencia y realmente ha tomado otro camino, ¿no? Pero a lo mejor, seguramente si os preguntara, lo primero que diríais es, bueno, pues ha tomado otro camino porque es el camino más recto, más rápido. Pero si nos quedáramos aquí 5 minutos en plan brainstorming, pensando, bueno, pero realmente, ¿por qué ha cogido este camino este otro usuario? Pues a lo mejor sería el tiempo, a lo mejor podría ser pues que hay personas o colectivos que están más cómodos en entornos no normativos y sin seguir, ¿no? Pues reglas o ideas preestablecidas, o que a lo mejor es el único momento del día donde esta persona pues, tiene un entorno, un contacto con la naturaleza un poco más cercano, o que a lo mejor pues, en esa franja horaria pasando por aquí, pues yo qué sé, las bicicletas o los patinetes que pasan por la vía pavimentada, pues le genera estrés o incomodidad y por lo tanto decide pasar por aquí. Con lo cual, lo que a veces es tan obvio, cuando rascas, investigas y te cuestionas cosas, te das cuenta que el porqué, el propósito de esa acción del usuario pues, no era tan evidente, ¿no? Cuando entiendes el porqué es cuando luego realmente nos es mucho más fácil y más sentido el ver cuáles son las soluciones más adecuadas para ese usuario. Si nos movemos ya en el plano de diseño, bueno, aquí nos aflora una reflexión y es que realmente la construcción de la propuesta de valor pues, debe plantearse de una manera sistémica y en el sector de la movilidad es que es uno de los sectores para mí donde es más evidente, ¿no? Y aplicar este pensamiento lateral y sobre todo asumir que la relación lineal o una conexión lineal entre producto, servicio y usuario es un error, ¿no? Y este diseño sistémico, y ahora lo veremos, es lo que es necesario hoy en día para realmente lanzar productos y soluciones que sean efectivas, que solucionen las necesidades y que sobre todo tengan el mayor ratio de éxito de prolongarse a largo plazo, ¿no? Aún asumiendo que estamos en un entorno de cambio constante y que ese diseño va a ser evolutivo, ¿vale? De hecho, lo decimos, ¿no? Pues un mal diseño en la red de transporte no es un problema de movilidad, o sea, es un problema de acceso al empleo o a la sanidad o a la educación. Un mal diseño en la red de transporte termina siendo un problema de equidad social, por tema de comunidades desconectadas o un problema de desarrollo sostenible, pues porque a lo mejor fomenta más el uso de un vehículo un medio de transporte determinado, menos sostenible u otro. Es toda esta visión más amplia la que luego nos permite hacernos las preguntas adecuadas de qué es lo que tenemos que, que diseñar o cómo innovar, ¿no? Y a nivel de fuerzas, algunas más evidentes, otras no tan evidentes, no tan explícitas, pero para ilustrar esas interferencias del diseño sistémico, pues
Pues bueno, algunos ejemplos, ¿no? Desde el imaginario colectivo, nuestro legado cultural o nuestro sesgo cultural como sociedad en un país o en otro. Esto influye en nuestros hábitos conductuales, en nuestras preferencias, en nuestra manera, ¿no? de desplazarnos, de movernos en una ciudad o fuera de ella. Entonces, esto influencia sin duda el tema de la salud financiera, lo hemos hablado en muchos foros. También tiene que ser una variable de análisis y de estudio que nos ayude a conformar este modelo de innovación en el ámbito de la movilidad, ¿no? Tendencias de consumo, por supuesto, en el offline y en el online. Ambos son ingredientes más de esta coctelera. Incluso si te lo planteas, sucesos de actualidad, cosas que pasan en el corte de manera inmediata, que sacuden a un país o a un estado o bueno, lo que sea, ¿no? A nivel global. Todo esto también tiene sus influencias en cómo luego determinamos nuestras conductas de movilidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta y en mayor o menor grado aplicarlo, ¿no? Luego, tema de accesibilidad tecnológica o la madurez tecnológica de un país, una ciudad o un tipo de un medio de transporte. El tema de la salud, por supuesto, o el tema del clima. Claro, todo esto que estábamos comentando, pues en movilidad nos conduce a algunos conceptos que para nosotros era interesante también poner encima de la mesa hoy. Hemos puesto 4, había muchos más, pero para hacer un poco de debate, pues 4 que nos parecen oportunos. El primero es el de Livable Mobility, ¿no? Este concepto de movilidad habitable y de realmente diseñar, no solo para resolver necesidades funcionales, sino pensando en el bienestar de toda la ciudad, los habitantes, que sea un modelo de movilidad diseñado para poderlo vivir, ¿no? Que también conecta bastante bien con el concepto de movilidad percibida, que hemos hablado muchas veces en el cluster de InMove. Otros temas, el diseño con fricción positiva, es algo que en Lucid estamos reflexionando y aplicando mucho. Venimos de una década donde la palabra más usada era el diseño frictionless, ¿no? Vamos a diseñar productos, servicios y soluciones que no generen ni una fricción, ¿no? Cero fricciones. Bueno, en el ámbito digital se habló mucho de esto también, ¿no? A la hora de experiencia de compra y demás. En cierto modo, sí, estoy de acuerdo y es un buen principio, pero luego con el tiempo y sobre todo creo que en el ámbito de la movilidad tendríamos que estar hablando más de conceptos como el diseño con fricción positiva, ¿no? Y son esas pequeñas fricciones que de manera intencionada incorporamos en nuestra experiencia de movilidad para influir en temas de, bueno, de hábitos de conducta, de desarrollo de ética, moral, principios, de facilitar pues, modelos de transporte de movilidad que sean más oportunos pensando en clave comunidad y colectivo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de emisiones de Google Flights. Nosotros estás valorando para comprar un billete, pues te dice, ¿no? Un billete u otro, nivel de emisiones de CO2, ¿no? Pues para que lo tengas en cuenta. Es una pequeña fricción sutil que realmente en el proceso de compra aquí no te está perjudicando ni molestando, pero te induce y te pone una semilla de pensamiento que de alguna manera pues hace su trabajo. Y como esto hay 1000 ejemplos que en el ámbito de movilidad podríamos estar aplicando y que serían muy beneficiosos. Luego el tema de Living Labs, una dinámica, innovación mediante el Living Labs. Un modelo que está funcionando muy bien en algunos países más que otros, más en el norte, en el ámbito también del hábitat también se está aplicando mucho, que es entender que la innovación no son solo comités, la innovación no va con traje y corbata, la innovación no tiene cara de científico o ingeniero, la innovación hoy en día es sacarla al terreno de juego, sacarla a la calle y de la manera más rápida posible crear entornos urbanos con usuarios reales que sean realmente el campo de pruebas. Y cuando estemos trabajando con diseños, soluciones, servicios, exponerlos a un entorno de uso, ¿no? De estrés real, donde se pueda, bueno, pues esta innovación hacerla más vivible o más livable también y por ende, pues validar hipótesis mucho más rápido, ¿no? Y esto es un modelo que en algunos sectores está funcionando muy bien y creo que aplica muchísimo aquí. Y luego, ya para terminar, la parte de Evidence-Based Design. Un poco ya las metodologías Design Thinking están orientadas para dejar de diseñar, conceptualizar y lanzar al mercado soluciones, negocios o productos basados en hipótesis pues, infundadas o por el mismo equipo de innovación. Ya de alguna manera protege y prevé que se vayan validando estas hipótesis, pero el evidence-based design es como un poco un extra mile en ese sentido, ¿no? De realmente decir adiós a las hipótesis, diseñar con mucha contundencia de datos lo más empíricos posibles,
Bueno, y aquí pues hay algunos ejemplos, algunos digitales que realmente dan unos datos muy veraces que permiten tomar decisiones en base a estas evidencias y luego, sobre todo, saliendo del ámbito digital, pues hay iniciativas que nos permiten, ¿no? Pues elaborar o evolucionar nuestros diseños en base a datos empíricos y evitar estas hipótesis que muchas veces no lo hacemos con mala intención, pero por sesgos de comercial, de marketing o inercias de las compañías, llevamos demasiado lejos algunas hipótesis que luego son distorsionadas y no reflejan la realidad de nuestra comunidad, ¿no? Tres palancas que unidas o combinadas determinarán la relevancia de nuestros negocios en los próximos años. Ya lo están haciendo a día de hoy, pero queríamos recordarlas. Business of Experience, y aquí un poco entender que la experiencia es y seguirá siendo, y lo vemos así, lo sentimos así cada día en nuestros proyectos, un asset de fidelización de una marca. Y la marca no es una compañía. Marca puede ser una empresa, pero una ciudad también tiene una marca, un país también tiene una marca, ¿no? Entonces, el negocio y la experiencia es algo muy importante que no podemos olvidar. Nosotros la palabra experiencia la tenemos todo el día aquí en nuestra mesa de decisión. Por el otro lado, el business of digital. Y aquí es entender que es este territorio fértil donde se combina la realidad físico y digital, y ahí es donde tenemos la oportunidad de crear experiencias realmente relevantes, reveladoras, que permitan generar una mejor experiencia, ¿no? Pues de movilidad. Y que este business of digital no estamos hablando de una app para comprar un determinado billete, ¿no? Es mucho más que eso. Y luego, obviamente, pues la innovación asistida o potenciada por la IA, ¿no? Incorporar pues algunas herramientas con lógica, con sentido, sin abusar, como, bueno, en el funnel de innovación, pues esta Creative AI, incorporarla en el funnel de innovación en los equipos de trabajo, pues para todo esto combinado, creemos que está determinando e influenciando cómo conceptualizamos y innovamos a día de hoy. Tres retos de actualidad que creo que aquí seguro que coincidimos todos que están allí, de los que estamos todos hablando y trabajando. Por un lado, la brecha digital. Básicamente, ¿no? Innovación que suma, que no excluya, a tecnología sobre todo con sentido, a servicio de este acceso universal. Tecnología con sentido, porque hemos estado muchos años donde parecía que innovar era meter a cascoporro tecnología por doquier, y esto hemos visto que no. Nosotros, es verdad que aquí en Lucid pues hay I+D, hay desarrollo de tecnologías propias, pero sobre todo es propias o de mercado, cogerlas en su justa medida, ¿no? E incorporarlas de la medida adecuada. Para nosotros esto es la verdadera innovación, ¿no? Y luego, inclusividad físico-económica en el tema físico, capacidad, diversidad, y luego también económico, que aquí hay un riesgo importante. Y pues estamos hablando de movilidad como derecho, no privilegio, sobre todo esta frase que nos funciona bien, de diseñar del 1 al 100, ¿no? No del 20 al 80, no del 10 al 80 o del 10 al 65, sino pensar de una manera holística, amplia, en todas las casuísticas de los perfiles de personas o stakeholders que están involucrados en un flujo de movilidad, ¿no? Y esto es interesante. Y por último, la sostenibilidad, modelos que regeneren, que no agoten, y ir más allá del verde, buscar este impacto real, medible, no frivolizar la sostenibilidad y darle un sentido pues para todos. Para ir acabando, en cuanto a generación de valor, para nosotros todas las metodologías, todos los procesos de trabajo que aplicamos pues para innovar intentan siempre como tener este trinomio, ¿no? Y esta intersección, si decimos, la respuesta está en la intersección de producto, servicio y negocio. Me habéis escuchado mencionarlo varias veces durante esta exposición, pero todo convive, todo está interrelacionado, ¿no? No podemos ni abusar de product centric, ni pensar solo en servicio y en el service blueprint y ese flujo de touch points de relación con el consumidor sin tener en cuenta bien la variable de negocio. En los tres ámbitos se puede innovar, y innovando en nuestros ámbitos se logra una innovación realmente mucho más radical y disruptiva. Entonces, los diseñadores tienen que saber de negocio, la gente de negocio tiene que saber de UX y de service design, ¿no? Y todos con un cierto nivel de madurez es cuando realmente podemos activar palancas de cambio en las compañías y hacer algo distinto a lo que se venía haciendo. Cierro con un breve wrap-up para repasar lo que hemos comentado, ¿eh? Y ahora doy paso a mi compañera. Única constante, el cambio, presente o omnipresente. Los drivers de innovación, cómo han evolucionado con más presencia de la UX, a necesidad de escalar esta mirada de UX y todas esas capas de la cebolla o que dan, ¿no?, esa diversidad de perfiles o stakeholders que entran en escena.
Esta paradoja del diseño del journey lineal versus el diseño sistémico, el research y el quali, ¿no? Procesos más lineales con esa necesidad de modelos de diseño pues mucho más sistémicos y circulares. Business of Experience, Business of Digital y AI Powered Innovation. Estos retos de actualidad en cuanto a brecha digital, inclusividad físico-económica y sostenibilidad. Y por último, esta intersección de producto-servicio de que ninguna pata del taburete nos quede coja, ¿no? He prometido que intentaría hacerlo ágil, no sé si lo he logrado, pero bueno, aquí termino mi parte y ahora, pues con todos estos conceptos que estábamos preparando para vosotros hoy, coincidimos que podría ser oportuno introduciros un programa de innovación de servicios que os explicará Laura y que creemos que para todos aquellos que lo que hemos dicho resuena, os interesa y creéis que en las compañías pues os gustaría dar un paso más adelante o profundizar en alguna materia, pues creo que eso os puede acompañar y aquí os exponemos lo que hemos preparado. Sin más, Laura, si me quieres... Venga, pues... Dame un segundo, porque si no se escuchará esto. Claro, sí, es que parece que estamos preparados, pero estamos en la misma sala. Entonces ahora tenemos que coordinar audios para que no haya problemas. ¿Bien ahora? Tú tienes que silenciar. Dame un segundo. A ver, ahora. Ahí estamos. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Paul. Al final podríamos decir que lo que acabas de explicar es como nuestra visión holística en torno a la innovación, por supuesto centrada en el usuario, pero que también contempla todo el sistema que lo rodea, ¿no? Y así que, bueno, pues voy a profundizar un poquito en cómo tangibilizamos esa visión en una metodología práctica a través de este programa. Entonces, bueno, acabamos de ver cómo la movilidad está en constante evolución, cómo las empresas os enfrentáis a desafíos complejos. Pero bueno, un poco para resumir todo esto que hemos hablado del Customer Centric y para abordar esos retos de verdad, la primera pregunta que debemos hacernos es esta, ¿no? Y al final, ¿qué significa realmente Customer Centric? No es solo escuchar lo que la gente dice, es una disciplina que pretende buscar en la mente del usuario para poder construir su verdadero mapa de empatía y que realmente ahí está la clave, ¿no? En ese mapa de empatía que no es una isla, sino que es un reflejo directo de todo el sistema que rodea a ese usuario. Y esa innovación real, la que transforma, empieza por decodificar al usuario, efectivamente, pero su propósito final es rediseñar todo ese sistema. Así que, bueno, con esa visión un poco clara del Customer Centric, el reto es cómo pasamos a la acción de forma ágil y efectiva, ¿no? Y a menudo la innovación, pues bueno, de una forma u otra se paraliza, no por falta de qué crear, no por falta de ideas, sino por quizá la ausencia de cómo hacerlo realidad. Y sin tener un camino claro o incluso la convicción para seguirlo, pues esas ideas se nos quedan en el aire y acaban relegando a las empresas a un papel secundario en el sector, ¿no? Quizá por no innovar al ritmo que pueda requerir el mercado. Entonces, un poco la intención de este programa es doble y secuencial, ¿no? Es, primero, os vamos a dar las herramientas para entender el porqué del usuario y todos esos porqués más allá de lo que dice y más allá de lo que hace, pero después, cómo traducimos esos códigos Hola, ¿qué en un tal? Buen día. sistémico que tenga un impacto real, ¿no? O sea, Mira, es primero casi esa no parte pude de vamos pasar, a pero poner paso las mañana por la herramientas mañana por de ahí. qué es lo que piensa el usuario, pero además también Sí. vamos a diseñar cómo es esa innovación sistémica que pueda definir el futuro de la movilidad. Entonces, bueno, los contenidos, por así decirlo, ¿no? Os explicaremos casos de éxito en el ámbito del diseño de servicios, os presentaremos herramientas para identificar, para modelar, para prototipar nuevos servicios en el ámbito de la movilidad, con el objetivo final, pues bueno, de poder crear unos nuevos frameworks de pensamiento sistémico y desbloquear esas iniciativas de una forma ágil, de una forma accionable a corto plazo y, por supuesto, con el usuario en el centro de un sistema interconectado. Entonces, bueno, aquí mostramos un poco todo, cómo hemos organizado todo este camino, ¿no? Que es un programa de 4 sesiones, pero que es tan flexible y adaptable como seguramente lo serán todas vuestras necesidades. Y en él, pues, bueno, la intención es daros las herramientas y la confianza para que sean las empresas
quienes desbloqueen ese cómo que decía al principio, ¿no? Que muchas veces no falta el qué, sino que falta más el cómo y que se maximice pues vuestra propia innovación. Entonces, en cada una de estas 4 sesiones, la idea es combinar la explicación de metodologías y ejemplos concretos, casos de éxito, con una aplicación práctica directa a vuestros propios desafíos de negocio. Así que, bueno, con la intención de que todo lo que se aprenda en la sesión pues se pueda aplicar un poco de inmediato, ¿no? Y explico un poquito en detalle cada una de estas sesiones para que entendáis este proceso. La primera sesión o la primera semana, la idea es sumergirnos en esas técnicas para aprender a fondo cómo entender a los usuarios. Pues herramientas como la investigación cualitativa, herramientas de inteligencia artificial que también utilizamos para poder agilizar todo este proceso, todo el tema del mapa de empatía, técnicas de deep diving que utilizamos también para profundizar y para hacer una inmersión en la que nos sintamos parte de esa comunidad, de esos usuarios, que nos empapemos de la cultura y de los valores que hay en nuestros usuarios. Después, en la semana 2 o la siguiente sesión, el foco pasa un poco del usuario al sistema para entender todo el conjunto y qué es lo que hay más allá del usuario, ¿no? Más allá de sus intenciones, bueno, pues, y de sus motivaciones, qué es lo que hace que se mueva de una forma o de otra, ¿no? Identificaremos tendencias, mapearemos un poco cuáles son las fracturas del sistema y los puntos débiles de ese ecosistema para poder ver, pues, de una forma u otra dónde hay esos nichos y qué potencial pueda tener cada una de las empresas en esos nichos. En la tercera sesión es donde, digamos, que pasamos un poco a la acción, independientemente, aún así en las otras 2 son dinámicas también prácticas, pero es donde hacemos pues sprints de ideación, co-creación, utilizamos matrices de priorización con la intención de generar propuestas de valor y proyectos estratégicos que tengan sentido, alineadas con todo lo que hemos estudiado previamente, con esos nichos que hemos identificado y con todas las necesidades y motivaciones de los usuarios que hemos mapeado. Y por último, en la última sesión, la última semana, es la que se centra en intentar encontrar un roadmap accionable, ¿no? Probando y validando las ideas que nos permite asegurar su viabilidad, pero también creando como una serie de horizontes de innovación donde pues de primeras puedes encontrar unos quick wins, ¿no? Y cosas que a lo mejor son más activables a corto plazo, pero después también proyectos más estratégicos que a lo mejor ya suponen pues rediseñar todo un servicio de los pies a la cabeza, o cosas más transformacionales, que nos hablaba también Paul pues de ese People Planet Centric y cómo la movilidad puede transformar, ¿no? Y puede ir más allá y tener incluso un impacto social, pues qué proyectos pueden surgir en ese aspecto más transformacional y extraer pues, bueno, ese roadmap accionable. Y por último, pues bueno, un poquito como podéis ver, ¿no? El programa a nivel práctico pues está diseñado para ser un programa corto y manejable, con una duración de un mes, igualmente lo que decía, flexible también a las necesidades de cada uno. Son 4 sesiones que pretenden sintetizar nuestra metodología, la que utilizamos día a día con empresas y sectores de todo tipo. Y que nos permiten identificar oportunidades de mejora en el servicio y con clave en el diseño sistémico, ¿no? Es un programa que podemos ofrecer o bien a nivel más colaborativo para varias empresas del grupo, donde se integra un poco esa potencia creativa entre varios agentes, ¿no? Y que nos ayuda pues también a entender los retos a nivel sistema y cuáles son los retos que van más allá de únicamente una o 2 empresas del grupo, pero que igualmente también a un nivel más personalizado puede tener sentido, ¿no? Incluso una primera sesión donde se puede hacer ese mapeo más global de todos esos retos a nivel movilidad y después, una vez hemos profundizado en eso, pues entrar más en detalle con un acompañamiento más personalizado y más dedicado para cada una de las empresas. Vale, y bueno, pues aquí un poco el equipo que junto a Paul y a mí os acompañaría en este viaje. Son perfiles con una visión estratégica y analítica súper profunda, con una habilidad increíble para saber hacer las preguntas correctas y bueno, identificar pues lo que de verdad importa y dónde están los nichos de oportunidad y ese punto de innovación sistémica, ¿no? Así que, bueno, como decimos y como Paul ya os ha dicho también en el nuevo paradigma que hablaba al inicio, el cambio no pide permiso y nosotros tampoco, ¿no? Así que os invitamos a uniros a este programa para poder diseñar ese futuro de la movilidad.
Y ahora sí, bueno, nos queda un ratito, abrimos turno de preguntas para quien se le haya quedado algo en el tintero, pues que abra micro y aquí estamos para poder escucharos. Gracias a todos, ¿eh? A todas. Por participar. Muchas gracias. Súper interesante, yo tendría muchos follow-up, pero vamos a dejar a ver si dentro de la audiencia amplia que tenemos hoy y muy variada, ¿qué han sido las dudas? Si no, si no, iba a decir, y si no, seguro que Ignasi puede lanzar el debate, que eso se le da muy bien. Lanzar el debate. Romper hielo, Ignasi. Una pregunta fácil, por favor. No, sin duda. No, sobre todo una cuestión que cada vez la estamos viendo más, ¿no? Que es cómo este Customer Centric es de complejo. Porque, claro, Customer Centric por definición es singular. Livable Mobility, que justamente es un concepto que habéis mencionado y que el MIT lo utiliza, como sabéis, y es también foco estratégico, pero no tiene nada de singular. Es muy plural. Entonces, ¿cómo incluso en según qué modos de movilidad, incluso nos plantea dudas mayores, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro. Bueno, muy claro no lo sé. Pero en la parte de movilidad sostenible, alias ferroviario, si hablamos de experiencia cliente, a veces la implementación en Customer Centric en efecto físico no siempre es lo más rentable y muchas veces esta Customer Centric podemos enfocarla, no digo tanto en intangibles, pero mucho más en intangibles que no hasta ahora se ha realizado. Pongo un ejemplo. Por ejemplo clásico, tenemos también por aquí a representantes de operadoras públicas y otros. Un mainline o una alta velocidad, incluso si evidentemente si el coste se lo permite, puede llegar a plantearse colocar en las ventanas un elemento que permita, por ejemplo, con realidad virtual, aumentada, saber lo que estás viendo en el paisaje, ¿no? Y esto podría tener un cierto punto de interés. En cambio, si vamos a una operación corta, tipo metropolitano y de gran carga, difícilmente esto nos tendrá un retorno, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esta diferencia, ¿no? Que es clave, porque es mucho más sencillo, en principio, para otros modos de movilidad, implementar un Customer Centric tangible y en cambio en ferroviario el tangible tiene un coste que no siempre se puede revertir con un retorno percibido por nuestro cliente, ¿no? Y por tanto, la pregunta en el fondo es el valor de los intangibles en el Customer Centric, ¿cómo lo veis? Laura, luego añades si quieres, pero te estaba escuchando así, o sea, tienes mucha razón. Yo creo que realmente hoy estamos aquí representados gente que nos interesa o que formamos parte del mundo de la movilidad y no nos engañaremos. Yo creo que es uno de los sectores donde hay mayor complejidad y donde las respuestas, y yo creo que lo he intentado trasladar durante la presentación, no son evidentes y no son tan fáciles y requiere, yo creo, precisamente de mucha sensibilidad, de mucha conciencia con todos estos aspectos y muchas cabezas pensantes con un proceso que va a requerir de muchos evolutivos porque vamos a ir fallando y entonces vamos a tener que ir evolucionando, ¿no? Pero lo importante es, lo que tú apuntabas eso, tomar conciencia de que a veces pues el tangible no estará, pero cuando yo mencionaba el tema de Business of Experience, el tema de experiencia, el Business of Digital, el tema del AI, la experiencia de viaje efectivamente no solo está en el tangible y hay muchas otras cosas que podemos explorar. ¿Cuáles son las respuestas en este sector en particular? Pues ahora mismo no te sabría decir, pero sin duda es un reto que es un reto mayúsculo y que requiere como mínimo, yo un poco lo que he intentado hoy es trasladar esa sensibilidad y conciencia de que hay muchas variables en juego, ¿no? Y que la respuesta no es una respuesta única, sino que es en clave sistémica, ¿no? Sí, sí.
Sin duda, no me doy por más que contestado. Quería introducir este tema que obviamente queda encajado en la metodología que habéis comentado. Y lo importante es esta voluntad de adaptación, de cambio, de actitud. La innovación comienza por una actitud, claramente, ¿no? Y esto es, esto es importante, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, esta es la respuesta y para mí es buena, hay que trabajarlo, pero tenemos una cierta tendencia, ¿no? En según qué verticales, en tangibilizar. Y hay una muy buena oportunidad en los intangibles, muy buena oportunidad. Hay que estructurarlo, hay que ordenarlo y hay que ver cuál es el retorno. Pero en general, el coste de poner en marcha un intangible es muchísimo menor que el coste de poner en marcha un tangible, o sea, un físico. Y evidentemente el riesgo a equivocarte es menor porque lo puedes de alguna manera iterar. ¿No? Y bueno, Para cerrar un poco lo que decías ahora, Ignacio, o sea, estabas hablando de los intangibles, por ejemplo, he conectado con una cosa, hay muchos clientes nuestros que diseñan hard, producto físico, por ejemplo, iluminación, ¿no? ¿Se me escucha bien? Había un poco de sí, ruido. sí, poco Ah, de acople, pero creo bueno. que es Laura. Sí, Nada, no, no. Que, por ejemplo, nuestros principales clientes en el ámbito de la iluminación, que diseñan y fabrican luminarias, han entendido, llevamos años trabajando con ellos, que la batalla no está en la tecnología, en el tangible de qué LED o qué nuevo. Obviamente esto se da por hecho, exacto, pero estamos innovando solo en el ámbito exacto. de servicios, o sea, diseño de servicios, porque el tangible es el que va a ser, digamos, nivelado el juego, o ha dado más o menos las mismas cartas a todo el mundo y en el servicio es en lo que estamos trabajando e innovando, ¿no? Y luego el servicio siempre tiene puntos de contacto, ¿no? Más físicos o más digitales, pero es en el servicio donde estamos ahí. Bueno, sin duda no tenemos respuestas para cada caso ni cada sector en particular, como decía Laura, o sea, hoy en día innovar no podemos priorizar, requiere de un deep dive, requiere de entrar, entender esa compañía, ese reto, ese histórico, ¿no? De relación que ha tenido con sus clientes, usuarios y demás, pero más allá de este primer deep dive, que se puede hacer bien, juntando perfiles diversos, yo creo que, como decías tú, la innovación es una actitud y con las metodologías y frameworks adecuados hay mucho margen de mejora y pues ahí estamos. Perfecto. Me doy más que por contestado y con mucho interés en, obviamente, seguir este hilo. Un placer. Nosotros muy contentos de que nos hayáis escuchado y solo con que todo el mundo se lleve una frase o un concepto ya nos damos por satisfechos. Y luego pues si alguien se anima a ir un poco más allá y ponerse a prueba, pues podemos hablar del programa de innovación. Y si no, también que a veces ocurre, podemos recibir a posteriori, ¿no? Y redirigir todas las consultas que sean necesarias, que a veces surgen, ¿no? Una vez hemos digerido un poco más este volumen de información, surgen cuestiones que con muchísimo gusto vamos a redirigirlos. Mira, hay una persona que ha escrito en el chat, porque sé que no puede abrir el micro, pero nos ha escrito en el chat. El Víctor Martín nos pregunta, ¿cómo veis el concepto de experiencia multimodal sabiendo que cada vez se demanda una conexión entre sistemas de transporte y por ende una comunicación de tipos de experiencia de pasajeros? Claro, es que este es un poco el tipo de, también, ¿cómo vemos el concepto? Pues obviamente eso, yo te diría, desde mi punto de vista es todo súper subjetivo. Súper necesario que haya una buena experiencia multimodal en ese sentido y las necesidades de conexión con nuestros sistemas de transporte están ahí y es manifiesto de que hay margen de mejora, pero por eso hoy era importante poner esta semilla del diseño sistémico, de que el diseño sistémico no es estos distintos modos de transporte o operadores que nos encontremos 3 veces al año en un evento, en un foro o en algún pequeño proyecto de colaboración. Es que realmente hace falta ese pensamiento sistémico donde se creen living labs, equipos de innovación que sean cross-mode y que realmente trabajemos juntos en mapear bien, porque no solo en el diseño sistémico no solo van a entrar en escena estos distintos operadores de distintos sistemas de movilidad, sino otros actores, como hemos dicho, el tema de salud, el tema de... hay muchas cosas, ¿no?, que influyen en esa experiencia multimodal y que no solo son los operadores en sí. Entonces, para mí es un grito a que nos juntemos todos más y que creamos que la innovación, y eso no va de comités en una compañía, va de Living Labs, trabajo en equipo y en ese sentido, por eso
tanta relevancia a los clústeres como InMove hoy en día, de que aún nos lo creamos y vayamos a más, ¿no? La experiencia de juntar a varios actores, es decir, lo que nos habéis propuesto hoy es dentro de una empresa, de una entidad, ¿no? Pero a veces el reto es justamente cuando hace falta para innovar o crear un servicio, pues hace falta a más de un actor, hace falta, pues, como dice, experiencias multimodales en caso de movilidad. Cuando hay actores muchas veces en este ámbito público-privados. ¿Qué recomendáis para poder juntar estos actores? ¿Cuál sería el ámbito? El clúster puede ser uno, pero el hecho de ir a buscar cada actor para crear conjuntamente, ¿cómo se motivan? No sé si me explico. Para motivar esta Sí. No, creación conjunta de innovación. Una entidad sola pues puede decidir, voy a innovar y voy a implementar esas técnicas para innovar mejor. Pero cuando necesitan a más, cuando se tienen que ahí enfrentar a veces también competencias. Però és molt explicatiu, és a dir, l'Aristarc Costacio... Ignasi. Espera, Ignasi, que és un actor principal. en silencio porque se ha olvidado silenciarse. Silenciado. A ver, que no diga nada que no que no interfiera. Yo aquí en ese sentido, o sea, lo tengo muy claro. Creo que hoy de alguna manera nos lanzamos a la piscina. Es decir, creo que los clústeres son muy necesarios para crear puntos de contacto y ir infundiendo un pensamiento, ¿no? en los temas varias de interés. Y su rol pues es dar espacio a lo mejor a compañías como nosotros. Y para que pase esto que comentabas, Clemen, o sea, creo que nosotros nos lanzamos a la piscina precisamente creando este pretexto que es este programa de innovación, porque todas las compañías estamos con nuestro torbellino, con nuestro día a día, coincidimos en ciertos conceptos e ideas de cómo abordar la movilidad, pero luego ahora cerraremos esta pantalla y volvemos a nuestro torbellino. Entonces, crear este programa pues, donde es el pretexto para que aquellos que nos lo creemos y que vemos que tenemos margen de mejora en el ámbito de la innovación en movilidad, nos juntemos y ciertos stakeholders o key players de la movilidad en nuestro país, pues nos juntemos y hagamos ese proceso, ¿no? Donde se crearán sinergias, se crean vínculos, rascamos y entramos mejor en toda la parte de deep diving, de opportunity mapping, de service blueprint, y de ahí saldrán proyectos pilotos, road mapping, quick wins, cosas más estratégicas y transformacionales, y precisamente facilitaremos ese trabajo más sistémico que si no, la realidad es que hoy en día no pasa. Entonces, el objetivo de todo esto es llegar a resultados concretos. Claro, al final de esto, vosotros estáis, claro. el Lucid está en el nacimiento de todo esto. Luego la implementación, claro, le toca a cada uno, pero se hace seguimiento también del proceso una vez se ha como gestado las ideas. Hacéis así como un acompañamiento también de a ver cómo ha funcionado un año después. Sí, entiendo. Bueno, es que ahora ya hablo ahora con, no sé cómo decirlo, con el micrófono de Lucid como consultora. Al final, como una consultora presta servicios B2B de base creativa, innovación y demás, y diseño, tenemos un perfil de acompañamiento muy flexible, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ámbito de innovación hay veces que es trasladar conocimiento, metodologías para empoderar equipos, como estábamos hablando de este programa. Otras veces hay una ejecución, porque al final tenemos un equipo táctico, lo que es bajar al barro y diseñar ese servicio, ese producto, esa tecnología o esa aplicación, lo podemos diseñar. Y luego hay algunas compañías que nos encontramos mucho que tienen claro un poco el faro, pero a nivel de ejecución de innovación tienen un comité que no termina de accionar, y que nosotros pues lideramos su comité de innovación, y como somos gente que somos más allá de thinkers, somos doers, ¿no? Y hacemos que pasen las cosas, digamos que lideramos su comité de innovación o colideramos para hacer que las cosas pasen, repartamos ownership, haya accountability, y que el plan de innovación de esa compañía pues a lo largo de los quarters del año sientan que la aguja se mueve, ¿no? Que es lo que genera más frustración hoy en día, o sea, tener un poco el faro, la visión de hacia dónde queremos ir, pero que no pasen las cosas. Y no es por falta de voluntad, pero las cosas no pasan, no pasan suficiente, ¿no? Entonces, pues ahí en ese sentido, pues sí, podemos ayudar.
Pues sí, que pasen las cosas. Yo me quedo con esto. Muy interesante. Muy bien. Sé que nadie se anima al menos a tomar la palabra directamente, pero al menos que ahora salga alguien. Como decía Ignacia antes, efectivamente nos pueden enviar sus preguntas por mail, puedes contactar. Enviaremos las presentaciones que habéis proyectado, las enviaremos a todos los inscritos. Y también se está grabando la sesión y el pequeño vídeo lo publicaremos en nuestro canal de YouTube para que podáis volver a ello cuando queráis. Muy bien. Muchas gracias otra vez, Poli y Laura. Ha sido muy interesante y esperemos que de aquí nazcan más colaboración y más creación. Gracias a vosotros por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós, gracias. Adiós.